Nos vamos a un lugar y a un tiempo, muy concretos. A ver, sitúanos. Pues mira, a La Graña, en Ferrol, principios de los años 80. Casi puedes oler el salitre, escuchar a las gaviotas de fondo. Una imagen muy de aquí. Totalmente. Y el texto que vamos a analizar hoy nos pone justo ahí, en un muelle. Hay un narrador y un compañero suyo al que llama Valladolid, que están observando a dos hombres. Dos hombres mayores, ¿no? Sí, de unos 60 años. Y están quietos, mirando fijamente la arboladura de un buque. Hay algo en ellos, una calma, un aire que el narrador describe como fiable, serio, de las gentes de la mar. Y esa primera imagen ya es una puerta de entrada fantástica, ¿no crees? Es una escena muy estática, casi una fotografía, pero que vibra con una historia que aún no conocemos. Sí, exacto. Porque la misión aquí, en este análisis, no es entender un gran hecho histórico, es otra cosa. Sumergirnos en un momento muy íntimo. La clave no está tanto en lo que pasa, sino en lo que se siente. Justo, lo que se siente. Y lo que se siente es una conexión casi al instante. Son 4 hombres en un muelle de 2 generaciones distintas, pero que, no sé, parece que se reconocen sin decirse nada. Y lo que los une, que esto es lo verdaderamente fascinante, no es una batalla, ni un recuerdo de una fiesta. No. Es un barco. Ahí está. Ahí está el verdadero protagonista de esta historia. No son los hombres. Es el buque Escuela Galatea. Exacto. Y este pequeño fragmento es una clase magistral de cómo un objeto, un simple casco de acero, puede llegar a ser el centro de la identidad, de la memoria y del afecto de un montón de gente. Es el ancla de sus vidas, en el sentido más literal, pero también en el más emocional. Vale, pues vamos a meternos de lleno en ese primer contacto. Porque pasan de esa observación en silencio a las presentaciones. Y aquí ocurre algo que hoy, en nuestro día a día, pues resulta casi chocante. ¿A qué te refieres? Uno de los hombres mayores se acerca, extiende la mano y dice, simplemente, Murcia. Y el otro a su vez, Asturias. Ya está. El narrador añade, no necesitábamos más presentación. A mí esto me llama muchísimo la atención. Claro, es que choca. Si hoy alguien se me presenta solo con el nombre de una ciudad, pienso que me oculta algo, ¿sabes? Totalmente. Pero es que nuestro mundo se basa en la identidad civil, la del DNI, el nombre, los 2 apellidos. Es una identidad individual, legal. Claro. Pero en el universo que nos describe este texto, esa identidad es secundaria, casi irrelevante. Lo que importa es la identidad funcional, la que te define dentro del grupo. La pregunta clave no es ¿cómo te llamas?, sino ¿quién eres tú aquí? Y la respuesta es Murcia, o sea, su lugar de origen o el apodo que le pusieron. El texto reflexiona sobre esto de una forma muy potente. Dice, cuando eres un marinero, el nombre que te impuso el cura sirve para la cartilla militar. La gente que realmente te importa te conocen por el apodo. Ese es tu verdadero yo. Es una frase tremenda. Entonces significa que tienen como 2 yos, el civil y el marinero. En cierto modo, sí, y el marinero es el que prevalece en el contexto que de verdad importa. Los nombres reales, que el texto los menciona casi como una nota a pie de página. Miguel Gómez Ruiz y José Castrillón Mesa. Eso es para la burocracia. Para el papeleo. Exacto, pero la persona con la que el narrador quiere conectar no es Miguel Gómez, el ciudadano. Es Murcia, el tripulante del Galatea. El apodo no es un mote y ya, es un resumen de tu historia dentro de esa comunidad. Contiene tu origen, tu rol, alguna anécdota. Y esto, fíjate, no es algo exclusivo del mar. Ah, ¿no? ¿Dónde más lo podemos ver? Pues piénsalo. Lo vemos en cualquier comunidad que sea muy cerrada y de alta intensidad. Piensa en los apodos de los pilotos de combate. Cierto. O en los alias de los hackers, en las brigadas de bomberos, incluso en las cocinas de los grandes restaurantes. Son entornos donde la confianza y la interdependencia son absolutas. El apodo es una forma de borrar al individuo civil para reforzar al miembro del equipo. Eres Maverick, no el teniente Pete Mitchell. Eres Murcia, no Miguel Gómez. Tu identidad se funde con la del grupo y la misión. Justo. Y en este caso, la misión era servir en el Galatea. Y ese es el nexo definitivo entre ellos. El texto nos cuenta que este encuentro no es casual. Llevaban tiempo en contacto, por carta, por teléfono. Todos, los jóvenes y los veteranos, sirvieron en ese barco. Pero aquí hay un matiz crucial. Lo hicieron en épocas muy diferentes. Muy diferentes. Y la experiencia de unos y otros no tiene nada que ver. Nada.
Y esa diferencia, en vez de separarlos, es lo que le da una profundidad increíble a su vínculo. Murcia y Asturias, los veteranos, sirvieron en el Galatea en su época dorada. El narrador lo describe como el tiempo en que el barco aún surcaba los mares como escuela de maniobra. Uf, imagínatelo. Un barco vivo, navegando, con las velas desplegadas, cumpliendo su propósito de forjar marineros en mitad del océano. Es la imagen heroica, la que todos tenemos en mente. Cuando ya era un pontón, arrumbado al muelle. ¿Un pontón? Sí, un pontón, o sea, un casco flotante sin propulsión amarrado. Una estructura estática, vamos, una sombra de lo que fue. Y uno podría pensar que esa diferencia, la gloria frente a la decadencia, crearía una barrera, una especie de condescendencia de los veteranos, ¿no? Vosotros no lo conocisteis de verdad. Claro, es lo lógico. Pues ocurre todo lo contrario. Lejos de crear distancia, esa experiencia compartida sobre el mismo trozo de acero, da igual su estado, refuerza la conexión. Porque el vínculo no es con las hazañas del barco. Es con el barco en sí, es con la esencia del barco. Con lo que representó para cada uno en su momento. De hecho, la pasión que muestra el narrador, que solo lo conoció en su ocaso, es casi más conmovedora. Es que lo dice con una fuerza que te desarma. A pesar de haber servido en un simple pontón, afirma. Aún así, amaba con pasión aquel casco, que había sido mi casa y escuela tantos meses. Y me quiero detener en esas dos palabras, casa y escuela. Son potentísimas. Son palabras increíblemente humanas, domésticas, para referirse a un buque de la Armada. Es que para ellos ya no es un buque de la Armada, ya no es un objeto. Esas dos palabras describen el proceso de transformación completo. Escuela es el lugar del aprendizaje, de la disciplina, del rito de paso. Es donde dejas de ser un chaval de tierra adentro para convertirte en un hombre de mar. Un espacio de transformación casi a la fuerza. Sí, donde te enfrentas a tus límites. Y casa es lo que viene después. Es el refugio, la comunidad. Exacto. Es el lugar donde una vez superada esa prueba encuentras tu sitio, tu familia elegida, donde se forja la camaradería en las literas, en la cubierta, en las guardias de noche. Es el espacio de la pertenencia. El barco deja de ser un lugar de trabajo para convertirse en un organismo vivo que te forma y te acoge. Hay un concepto romano, el genius loci, el espíritu del lugar. Hay sitios que absorben las emociones, las historias, las vidas de quienes los habitan. Y este barco está saturado de la juventud, los miedos y los sueños de miles de hombres. Claro. Por eso, cuando el narrador dice que amaba aquel casco, no habla de planchas de acero, habla de un depositario de vida. Testigo silencioso de una parte fundamental de sus vidas. Un testigo que, por lo que parece, no va a estar ahí por mucho tiempo más. Y creo que esa es la verdadera clave de por qué han vuelto todos a ese muelle. Efectivamente. No es una visita de cortesía ni un viaje nostálgico sin más. Hay una urgencia, un rumor que ha funcionado como una llamada. El texto lo dice claro. Les ha llegado la noticia de que iban a desmontar la arboladura y enviar el barco a Sevilla. ¿Y la frase definitiva? Estaban a punto de darlo de baja en la Armada. Ahora todo encaja. La imagen del principio, la de los dos hombres mayores mirando fijamente la arboladura, de repente cobra un sentido completamente nuevo. Totalmente. Cuando lo leí por primera vez pensé que era pura admiración, ¿sabes? Como un artesano que mira una obra maestra. Pero el tono es más triste, hay algo más. Mucho más. No solo la admiran, la están memorizando. La están despidiendo. Exacto. La arboladura, con sus mástiles y sus vergas, es lo que le da al barco su silueta, su personalidad. Es su caligrafía en el horizonte. Desmontarla es el primer paso para despojarlo de su identidad. Es como borrarle la cara a alguien antes de ejecutarlo. ¡Qué imagen más dura! Es que están allí para presenciar el principio del fin. Es una vigilia. Presenciar el desmantelamiento de tu propia casa, de tu escuela. Y esto nos lleva al momento en que el narrador confiesa, con una simpleza que te rompe por dentro, la razón última del viaje. No hay grandes discursos ni declaraciones épicas. No, es casi un susurro. Una justificación que parece dicha de pasada, pero que contiene todo el peso del relato. Tras explicar la noticia del desguace, el narrador concluye. Y bueno, quizás sería buena ocasión de dar un adiós a un amigo. ¿Amigo? Sí, es la evolución final. Pasamos de un lugar funcional, escuela, a un lugar de pertenencia, casa, y finalmente a una relación de igual a igual, amigo.
Es la personificación completa. Ya no es un objeto que usas o que habitas. Es un ser con el que tienes un vínculo afectivo casi recíproco. Es extraordinario. Lo es. Porque una casa o una escuela te dan algo, pero la relación con un amigo se basa en la lealtad, en los secretos compartidos, en el respeto mutuo. Al llamarlo amigo, lo están elevando a su misma categoría. Están reconociendo que el barco les ha dado algo más. Algo más que un techo y una formación. Les ha dado una identidad. Les ha hecho ser quienes son. Por eso este viaje no es turismo, es un peregrinaje. Es un apto ritual para despedir a una parte de sí mismos que está a punto de desaparecer. Es que toca temas que son completamente universales. El duelo por el paso del tiempo, por la desaparición de los lugares que nos anclaron en el mundo. Todos tenemos nuestro Galatea particular, ¿no? Claro. Ese primer piso, la casa del pueblo de los abuelos, el bar donde te reunías con los amigos, lugares que, cuando desaparecen, se llevan una parte de lo que fuimos. Sin duda. Y la necesidad de realizar un acto físico para procesar esa pérdida. No basta con una llamada o con ver una foto. Ellos necesitan estar allí, en el muelle, para que el adiós sea real. Es un acto de respeto. Profundo. Un respeto hacia el barco, sí, pero sobre todo un respeto hacia los jóvenes que fueron en su cubierta, hacia los lazos que crearon y la historia que forjaron. Despedirse del Galatea es una forma de honrar su propia biografía. Entonces, si intentamos juntar un poco las piezas de este puzzle emocional, hemos visto varias cosas. Primero, cómo en ciertos mundos, como el de la mar, la identidad se redefine. El nombre que te dan al nacer se queda en un segundo plano. Y emerge uno nuevo, el apodo, que te define por lo que haces y por tu lugar en el grupo. Luego hemos visto esa capacidad casi alquímica de un objeto para trascender su materialidad, como un casco de acero se impregna de vida, hasta convertirse en casa, un refugio. En escuela, un lugar de transformación. Y finalmente, en amigo, un igual al que se le debe lealtad. Y por último, esa necesidad tan humana del ritual. La importancia de estar presente para decir adiós no a un objeto, sino a lo que ese objeto representa. Una época, una versión de uno mismo. Un capítulo que se cierra. Requiere presencia. Requiere mirar a los ojos a la pérdida. Y lo que me parece brillante del texto es que nos deja justo en ese preciso instante. Se detiene justo antes. Sí, se detiene antes de la despedida. Termina con la declaración de intenciones, dar a un adiós a un amigo. No nos cuenta cómo fue, si subieron a bordo, si lloraron, si guardaron silencio. Nos deja ahí, en el muelle, con ellos, en esa quietud que precede al momento final. Nos deja con la anticipación. Y con una pregunta flotando en el aire, supongo. Exacto. Y es una pregunta que va mucho más allá de este barco y estos marineros. Nos obliga a plantearnos a qué le decimos adiós realmente cuando nos despedimos de un lugar o de un objeto que ha sido fundamental en nuestra vida. ¿Es al metal y a la madera del barco? ¿O es a la versión de nosotros mismos que dejamos atrás en su cubierta? Quizás el verdadero adiós no es al amigo que se va, sino a la parte de nosotros que inevitablemente se marcha con él.